¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nos da mucho gusto que estén con nosotros una vez más en Puntos y Comas. Todo lo que sea importante sobre las próximas elecciones iremos de alguna manera desgajando de acuerdo como vayan avanzando los procesos para que usted tenga información confiable, información verificada, que le dé un panorama razonablemente claro de lo que está sucediendo en el país y que de esa manera, conociendo usted la información, los perfiles, los precandidatos, los partidos políticos, usted pueda tomar mejores decisiones. Hablábamos que del número total de elecciones que se van a realizar en el país. Hoy decía, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral que en conjunto son más de 20,000 los cargos que se van a poner en juego. Pero hay que tomar en consideración una cosa: el Instituto Nacional Electoral cuenta también las sindicaturas, las regidurías y otros cargos complementarios que se derivan, digamos, de la representación proporcional. Pero cuando hablamos estrictamente de cuántos presidentes municipales se van a elegir el próximo año, estamos hablando exactamente de 2010 presidentes municipales. En la gráfica número 8 lo tenemos: 2010 presidentes municipales en 31 estados de la República, exceptuando el estado de Durango. Y también hablamos de 642 diputados locales de mayoría relativa. ¿Por qué decimos que son de mayoría relativa? Porque de acuerdo con la votación que los partidos obtienen en cada entidad federativa, en esa proporción se adjudican las diputaciones plurinominales y no siempre los partidos de oposición en cada uno de los estados logran los suficientes votos como para que se repartan las diputaciones plurinominales que están consideradas. Por lo tanto, hablamos de 642 diputados locales de mayoría relativa en 30 estados de la República, exceptuando Coahuila y Quintana Roo, que no van a tener en este caso elecciones de diputados locales. Y en conjunto, tomando en consideración que se vota por presidente de la República, por 9 candidatos, 9 aspirantes a gobernadores, 300 diputados de mayoría relativa, 200 de representación proporcional y 128 senadores, la suma total es de 3,289 cargos que van a estar en juego. Y repito, en el caso de las presidencias municipales, el INE incorpora también el número de regidores que van acompañando a los candidatos a alcaldes, y eso hace una cifra total de más de 20,000 cargos en juego, aunque los esenciales son los que nosotros le estamos en este momento señalando. Pero vamos a partir de un punto importante. ¿Cómo llegan los partidos políticos a la próxima elección después de los comicios del pasado domingo? No es solamente que en los comicios del pasado domingo el PRI prácticamente quedó desmantelado y desaparecido al quedarse únicamente con 2 gubernaturas pequeñas en el país. No, pero es importante que veamos cómo la derrota del PRI modifica los escenarios en el país, de tal manera que esa modificación de los escenarios va a tener una repercusión muy importante en los comicios. Y en la tabla número 3 tenemos la síntesis de lo que representa Morena y de lo que representan sus aliados. Usted sabe que Morena tiene directamente 21 gubernaturas, pero tiene como aliados al Partido Verde y al Partido del Trabajo, que tienen la gubernatura de San Luis, y tiene como aliado al Partido Encuentro Social, que en el estado de Morelos tiene como gobernador a Cuauhtémoc Blanco. Pues bien, sumando la población de esos 23 estados, vemos en esta gráfica que Morena llegaría a la contienda presidencial gobernando casi 90 millones de ciudadanos, que representan el 71.73% de la población total del país. Es decir, 2 de 3 tercios estarían gobernados por el partido Morena una vez que asuma su cargo Delfina Gómez como gobernadora del Estado de México. Pero si nos vamos a la cuestión de la lista nominal de potenciales electores, aquellas personas que ya tienen su credencial de elector, nos damos cuenta que Morena influirá, digamos, territorialmente, políticamente y electoralmente en casi 69 millones de personas, que también representan 2 tercios de los votantes potenciales de todo el país, porque estamos hablando de que Morena gobernará y podrá influir electoralmente en el 72.80% de la población del país. Hasta ahí el caso particular de Morena y de sus aliados. Pero usted se preguntará, ¿y cómo quedó el Partido Revolucionario Institucional, que durante 94 años
mantuvo hegemonía en el Estado de México y que se fue desmoronando poco a poco entre los comicios del 2021 y los comicios del 2023. Pues mire usted, en esta tabla que le presentamos enseguida, la número 4, usted podrá ver con claridad cómo se desmoronó el Partido Revolucionario Institucional. El domingo 4 de junio, el Partido Revolucionario Institucional perdió la joya de la corona, el Estado de México, donde Alfredo del Mazo tendrá que entregarle el poder a Delfina Gómez. Ese Estado de México vale 12.693.000 electores potenciales, es decir, personas que tienen credencial para votar. 12.693.000 personas tienen credencial para votar en el Estado de México y la población total del Estado de México es de 16.992.000 personas. ¿Qué pasó con el PRI al perder el Estado de México? Si ustedes observan en la parte inferior derecha de la gráfica, se van a dar cuenta de lo siguiente. En este caso, por ejemplo, al quedarse solamente con las gubernaturas de Coahuila y de Durango, la gubernatura de Coahuila, en esa gubernatura, Miguel Riquelme Solís tendrá que entregarle el cargo a Manolo Jiménez. Es un enroque entre priistas. En el estado de Durango ya está gobernando desde el 2022 Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Pero esos dos estados que le quedan al PRI, nada más esos estados le quedan al PRI, representan apenas 4.979.000 habitantes de los 126 millones que vivimos en México. Y en términos electorales, el PRI podrá influir en esos dos estados en un total de 3.725.000 votantes. Es decir, es muy poca la influencia electoral y territorial que tendrá el PRI en los comicios del 2024. Es muy poco lo que aportará a la alianza opositora si tomamos en consideración que el PRI gobernaba al 17.43% de la población y ahora solamente estaría gobernando al 3.95%, de 17 a 3%. Si nos vamos al número de votantes potenciales en los que podría influir el PRI, estamos hablando de 3.725.000 personas que tienen credencial de elector, y eso representa apenas el 3.89% de electores en esos dos estados que antes de que perdiera el Estado de México, el PRI gobernaba en tres entidades que representaban el 16.418.000 personas. Aquí vemos con mucha claridad cómo se empobreció el PRI después de perder en el Estado de México. Por eso era muy importante para el PRI conservar esa entidad. Ahora la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa con los otros partidos que tienen gubernaturas y que también irán a la contienda presidencial del 2024? Si nos vamos a la tabla número 5, veremos detalles muy importantes que reflejan con toda nitidez cómo se derrumbó el Partido Revolucionario Institucional. Mire usted, entre el 2021 y el 2023, estando en la presidencia del PRI Alito Moreno, el PRI perdió 11 estados de la República. 11 estados de la República perdió el PRI bajo la presidencia de Alito Moreno, lo que representó la pérdida de 11 estados que tienen una población de 41 millones de personas. Es decir, el PRI entre 2021 y 2023 dejó de gobernar a 41 millones de personas. Y también en esas 11 entidades que perdió el PRI entre el 21 y el 23, también dejó de tener influencia directa, influencia territorial, influencia electoral, influencia política sobre 30 millones de personas que tienen credencial de elector. Esta tabla nos ofrece una dimensión muy clara de lo que perdió el PRI bajo la presidencia de Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, o si usted quiere, como el enterrador privilegiado, privilegio muy poco honroso, de ser el enterrador político del Partido Revolucionario Institucional. Usted sabe que en el caso, por ejemplo, de Coahuila, que es una de las dos gubernaturas que tiene el PRI ya lleva ahí 94 años gobernando. Esto significa que cuando llegue a la gubernatura de Coahuila Manolo Jiménez, el PRI cumplirá
en ese estado y será el único estado de la República donde cumplirá 100 años de gobierno. Pero no hay que perder de vista una cosa, que el PRI gana Coahuila y el PRI ganó Durango con una pequeña ayuda de sus amigos. Sin los votos del PAN y sin los votos del PRD, el PRI no habría podido mantener el gobierno de Coahuila ni tampoco el gobierno de Durango. Vamos ahora a ver qué es lo que pasa con otros dos partidos que también modificaron, digamos, su posición en la tabla de posiciones en la política del país, porque resulta que el PAN, que se mantiene como la segunda fuerza electoral en México, el PAN gobierna actualmente 5 entidades federativas. Estamos hablando de Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Yucatán y Aguascalientes. Eso le significa al PAN que está gobernando actualmente una población de 15.691.000 personas, 15.691.000 personas, y también que tendrá influencia directa territorial y política sobre 12.287.000 votantes potenciales, los que están en la lista nominal y tienen credencial de elector. Esto significa que el PAN gobierna al 12.45% de la población total de México y que tendrá influencia política, territorial y electoral sobre el 12.83% de las personas que tienen credencial de elector. Y en este recambio que hubo, cuando el PRI del tercer lugar se derrumba a la cuarta posición, quien salió beneficiado, incluso sin tener candidatos en Coahuila y en el Estado de México, porque no compitió por la gubernatura, aún así, Movimiento Ciudadano se vio beneficiado con la derrota del PRI, porque al perder el PRI se va a la cuarta posición como fuerza política en el país y Movimiento Ciudadano, sin haber tenido candidatos a la gubernatura en Coahuila y en el Estado de México, se coloca como la tercera fuerza política del país. Y miren ustedes con detalle los números que están en pantalla, porque hablábamos hace un momento de que el PAN gobierna al 12.45% de la población del país y tiene influencia electoral sobre 12.83% de potenciales votantes de toda la República. Pues si vemos los números de Movimiento Ciudadano, que tiene 2 de las gubernaturas más importantes del país, Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro en Jalisco y Samuel Alejandro García Sepúlveda en Nuevo León, el partido Movimiento Ciudadano gobierna casi la misma cantidad de habitantes que el PAN. Tiene 14.132.000 habitantes en esos 2 estados y tiene influencia territorial y electoral sobre 10.711.000 potenciales votantes. Es decir, está muy cerca de alcanzar al Partido Acción Nacional. Y hay un detalle que no hay que perder de vista. La joya de la corona para el Partido Acción Nacional es el estado de Guanajuato. Y en el estado de Guanajuato va a haber elecciones el próximo año, lo mismo que en el estado de Yucatán. Y hace poco comentábamos con ustedes una encuesta de Encol, donde dice que después de 32 años de que el PAN ha gobernado Guanajuato, es la primera vez que la oposición, y estamos hablando en este caso de Morena, podría arrebatarle la gubernatura de Guanajuato al PAN. Si eso sucediera, que no es sencillo, pero es una posibilidad, si eso sucediera, si revisa usted esta tabla, se va a dar cuenta de algo. Movimiento Ciudadano podría convertirse en el 2024 en la segunda fuerza política electoral del país, siempre y cuando Movimiento Ciudadano conserve el estado de Jalisco, que también va a estar en juego el domingo 2 de junio del 2024. Y esos son los detalles importantes que le queremos comentar hoy sobre cómo se ubican los partidos políticos, los principales, como fuerzas políticas en el país. Morena indudablemente como número 1. En segundo lugar, muy lejos, el Partido Acción Nacional. En tercer lugar, pisándole los talones a el PAN, se encuentra Movimiento Ciudadano. Y el PRI, allá en un rinconcito muy lejano, más cerca del PRD, que no tiene ninguna gubernatura en México, que con posibilidades de repuntar en el 2024 para mejorar su posición. Iremos desmenuzando otros detalles, cuáles son las gubernaturas que van a estar en juego, quiénes gobiernan actualmente y qué posibilidades tendrían los opositores de ganar esas gubernaturas, pero eso lo haremos en puntos y coma mañana a las 20 horas, si usted es tan gentil de acompañarnos. Gracias y por aquí nos encontraremos.